Muy bien, mis amados. Entonces se ha leído Hebreos capítulo 12, versículo 28 en la nueva versión de viviente. ¿Es la que tiene Giovanni? Nueva traducción viviente. Sí, señor. Bueno, en la versión Reina Valera 1960 dice, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, con temor y reverencia. Pero lo primero que dice es que tengamos gratitud, gratitud, porque fuimos trasladados, o sea, no fuimos nosotros los que nos trasladamos, a nosotros nos trasladaron de la potestad, una potestad, algo que obligaba, algo que manipulaba, porque en el caso de la voluntad, el diablo obliga, mientras que Dios lo que hace es eh, seducirnos a nosotros con amor, ¿sí? Él nos atrae con cuerdas de amor, con misericordia. Pero en el caso del diablo, él obliga, él manipula, él hace que las personas lo obedezcan, como quien maneja con una marioneta a un títere. Entonces, que nosotros podamos entender que no fuimos nosotros los que nos liberamos. Nosotros no nos pasamos al reino de Dios, no. Él nos aceptó y Él nos trajo a su reino. Donde quiera que estemos, nosotros cargamos esa atmósfera, nosotros cargamos esa dimensión, esa plenitud. Por eso muchas veces cuando usted llega a ciertos lugares, ese lugar se transforma. ¿Por qué? Porque usted no va solo, usted va representando un reino, como un embajador de un país, donde quiera que llega, está representando a todo su país. Y cuando se dice de un país, se dice de su cultura, de sus tradiciones, de sus costumbres, de su bandera, de sus reglamentos, su moneda, todo lo que representa ese país. Todo lo que tiene está en una sola persona. Por eso es que nosotros decimos somos colombianos, o somos venezolanos, o somos dominicanos, o americanos estadounidenses, porque América es muy grande, ¿sí? Entonces, asimismo, cuando hablamos del reino de Dios, estamos representando la cultura del reino de Dios, estamos representando la moneda del reino de Dios. ¿Cuál es la moneda del reino de Dios? La fe. La fe es la moneda del reino de Dios. ¿Sí? ¿Cuál es el poder del reino de Dios? El Espíritu Santo. Porque el Señor Jesús dijo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Cuáles son las costumbres del reino de Dios? Esto que estamos haciendo, devocionales, ayunos, oraciones, cultos, vigilias, hacer obra misionera, ¿sí? Compartir, todo lo que acostumbramos a hacer. Entonces es parte de la cultura, de lo que se hace en el reino de Dios. Entonces, amados, que podamos nosotros ser muy agradecidos. No es que nos toca, es que queremos, es que anhelamos levantarnos temprano y decir, Señor, tú debes tener una palabra para mi vida. Debes tener algo especial para mí. Dios no ha terminado con nosotros, mis amados. Dios no ha terminado. No sienta que usted está en su final, sino más bien considere que está en el principio de algo grande, de algo extraordinario. Dios es experto para iniciar cosas con nosotros y Dios lo hace de una manera extraordinaria.
Por favor, si puede ahí donde usted se encuentra, inclinar su rostro. Incline su rostro, por favor, con humildad, con reverencia. Si se puede colocar de rodillas por un instante. Qué bueno cuando uno para actividades que de pronto no son tan relevantes y uno se detiene un momento y dice, Señor, no es justo correr tanto por obedecer ciertas cosas y dejar a un lado las cosas de Dios. Amado Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, nos presentamos ante ti, Señor. Estamos convencidos en nuestro espíritu, en nuestro corazón, que fuimos trasladados, Señor, de un reino de tinieblas, de un reino de oscuridad, de un reino, Señor, donde no tenía conciencia, sino simplemente hacía movimientos, Señor, que me perjudicaban, que no me llevaban para nada bueno. Y hoy entiendo, Señor, que al estar en tu reino, Señor del cielo, veo diferente la vida, veo diferente, Señor, mi futuro, Dios. Lo veo con, con alegría, con gozo, porque yo sé, Señor, que tú tienes lo mejor para nosotros. Lo mejor aún no lo hemos vivido, estamos por vivirlo, Señor. Gracias, gracias maravilloso Dios por tanta grandeza, por habernos sacado de ese mundo de oscuridad, de ese mundo donde no veíamos más allá, Señor del cielo, de objetivos, Señor. No veíamos con claridad para dónde íbamos. Pero ahora, en tu reino, mi Dios, podemos entender que hay una gloria nueva. Razón tiene tu palabra cuando dice que la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Maravilloso Dios, gracias por lo que tienes preparado para este tiempo, para cada uno de nosotros, los que hacemos parte de este ministerio Renovación, aún para las personas que a través de Facebook reciben esta palabra. Bendícelos, Señor, porque son tus hijos, porque son pueblo escogido por ti, trasladados de las tinieblas a la luz admirable, a este reino inconmovible, Señor, en donde aquí las normas no varían, donde aquí la economía no falla, no falta, donde aquí, Señor, tus normas tienen promesas y promesas abundantes. Ayúdanos, oh Dios, a podernos apropiar de ellas con humildad, con reverencia, con respeto, con temor hacia ti, porque tú eres el que nos las das y no lo haces por obligación, sino por gracia, porque no lo merecíamos, Señor. Estamos seguros de ello, que ninguno merecíamos lo que hasta aquí nos has brindado. Nos escogiste, Señor, por amor. Nos escogiste por misericordia y te lo agradecemos con el corazón. Y no solo a nosotros, Señor, escogiste a nuestra familia, a cada miembro que hace parte de nuestro núcleo familiar. Nos los escogiste, Señor, y los trajiste igual que a nosotros con cuerdas de amor, con cuerdas de misericordia. ¿Cómo no agradecerte, Dios, tanta bondad? ¿Cómo no agradecerte, Señor, tanta misericordia? ¿Cómo no agradecerte, Señor, que hoy no estamos lamentando situaciones como otros las están lamentando ahora, Señor? Gracias, gracias por esta casa renovación. Gracias, Señor, por cada palabra que nos das cada mañana. Y ahora con este tema, Dios, acerca del reino donde estamos, Señor, que haya conciencia en nosotros y podamos sentirnos parte de él, donde quiera que vayamos, te estamos representando a ti. Gracias por tanta confianza, oh Dios. Gracias, Señor, porque pusiste tanto en nosotros y cada día lo iremos descubriendo más y más, Señor del cielo. En el nombre de Jesús, en tus manos quedamos para este tema, Señor. Abre nuestro corazón, por favor. Abre nuestro entendimiento. Permítenos discernir tu palabra y que a partir de hoy mismo, Señor, comience un cambio extraordinario en nosotros, cambio de vida, para no seguir, Señor, viviendo
una vida que nosotros diseñamos como espiritual, sino vivir la realidad en ti, Señor Jesucristo, que eres el autor y el consumador de la fe. Tú fuiste quien fuiste inmolado en la cruz del Calvario por amor a nosotros, y tu sangre, Señor, surte en nosotros ese efecto de transformación, de cambio, de perseverancia, de fe, y mantenernos ahí siempre, Señor. Por favor, ayúdanos a mantenernos día tras día en este tu caminar. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te lo agradecemos. Amén y amén. Bien, mis amados, vamos a continuar. Por favor, sigan tomando citas bíblicas que les voy a ir dando. Anote esta primera de Hebreos capítulo 12, verso 28. Entonces fuimos nosotros trasladados y fuimos recibidos a un reino inconmovible. Todo lo que se mueve no es de Dios. Todo lo que se mueve no es de Dios. Por eso dice inconmovible, inconmovible. Aquí en este reino Dios no está preocupado. Dios no está nervioso. Dios no está titubeando. Ni siquiera está pensando qué voy a hacer con la humanidad. No. Él ya todo lo que ha dicho es palabra firme, porque Dios es inmutable, inmutable. Quiere decir que no cambia. Él es el mismo ayer, Él es el mismo hoy y será el mismo mañana y siempre. Entonces, cuando creemos en Jesucristo, en nuestro mundo espiritual ocurre un cambio, una transformación poderosa, ya que somos trasladados de las tinieblas, que eso lo estuvimos hablando el día de ayer, al reino de Dios, al reino. Es como cuando a una persona la aceptan en una dinastía humana, terrenal. Tan pronto ingresa, lo primero que cambia en esa persona es el nombre. Lo segundo que cambia es su vestimenta. Y de ahí en adelante siguen unos protocolos que aún para sentarse a una mesa a comer, tiene que seguir ciertas normas. No puede sentarse y comer, no. Tan pronto le sirven, no. Tiene que poner la mirada en el rey o en la reina del lugar. Y cuando la reina se siente, se pueden sentar los demás. Y cuando la reina empieza a comer, los demás empiezan a comer. Pero hay algo particular, amados. ¿Qué es? Que en estas monarquías, cuando el rey o la reina dejó de comer, todo mundo deja de comer. Curioso, ¿no? ¿Por qué? Porque se siguen los protocolos. Nadie puede tocar una cuchara más y comer algo más. Si la reina paró, así haya probado un solo bocado, todos hacen lo mismo que hace el rey o la reina del lugar. Entonces, esto quiere decir que estamos inmersos en un sistema de gobierno y autoridad, ¿sí? Y que debemos funcionar con entendimiento y con sabiduría. Qué bueno fuera que todos, sin excepción, le dijéramos, Señor, ¿qué quieres que hagamos? ¿Qué quieres que hagamos, oh Dios? En lugar de poner nosotros condiciones, ¿qué es lo que más hacemos cuando oramos? Como si le estuviéramos dando órdenes a Dios, Señor, haz esto, haz aquello, Señor, cambia a mi hijo, Señor, transfórmalo, cógelo así, como que le damos órdenes a Dios. Y poco usamos la palabra, usamos en nuestras emociones, nuestros sentimientos. Entonces estamos orando en nuestra carne y no estamos orando con el Espíritu. ¿M? Entonces las escrituras, la palabra de Dios nos enseña que no solo hemos sido trasladados, sino que hemos recibido el reino de Dios, lo que nos hace partícipes del poder que se ejerce. Por eso el Señor Jesús dijo en la oración del Padre nuestro, hágase tu voluntad como en el cielo, así en la tierra.
¿Cuál es la voluntad de Dios? Que el hombre retome el poder, retome la autoridad, la que Dios le dio a Adán. Adán era el que le ponía nombre a los animales. Quiero, mi Giovanni, que por favor lea Génesis capítulo 1, el verso 28. Cuando el Señor Jesús dijo que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, no eran los seres humanos lo que se había perdido, era la autoridad, era el poder que Dios le había dado a la humanidad. En Génesis 1:28 lo vamos a poder entender. Léalo, por favor. Dice, luego Dios le bendijo con las siguientes palabras. Sean fructíferos y multiplíquense. Llenen la tierra y gobiernen sobre ella. Reinen sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que corren por el suelo. Amén. Tremendo, ¿no? Entonces, ¿qué le dice Dios a Adán? Le está dando autoridad y le dio órdenes, cinco órdenes. Y vamos a anotarlas, por favor. Génesis 1:28. La primera que Dios le da, le dice es fructificar. La segunda, multiplicarnos. La tercera, llenar la tierra. La cuarta, sojuzgarla, que es como exprimirla. Y la quinta, señorear. Cinco estamentos, cinco poderes que nos entregó Dios. Y quiero que anoten algo, ojalá con letra mayúscula. Por favor, anoten esto que les voy a decir. Dios nos entregó el poder sobre las cosas, pero no sobre las personas. Por favor, anoten eso. Dios nos entregó el poder sobre las cosas. Tenemos poder y lo vemos en los astros. Poder llegar a la luna, a Marte, estudiar cómo funciona el aire, la gravedad, cómo funcionan las ondas. No las creamos, las descubrimos. Poder señorear en el mar. Vemos cómo se dominan ballenas, cómo se dominan animales, ¿sí? Animales salvajes, controlados, porque Dios le entregó a la humanidad ese poder, el poder sobre las circunstancias, como, como si usted va por una carretera se da cuenta, esos grandes abismos, pero cómo el ser humano es capaz de colocar un puente en abismos profundos que casi no se ve al final. Y hay puentes impresionantes, la inteligencia que Dios le entregó al ser humano, las naves que sean capaces de transportar 600, 700 personas, adicional al mismo peso de la nave, la carga que llevan las bodegas. Es impresionante, amados, la sabiduría que Dios le da al ser humano, la tecnología, esto que estamos viviendo ahora mismo, estar en tiempo real, en diferentes lugares, pero poder transmitir, poder llegar. Todo eso nos lo entregó el Señor. El poder sobre las cosas, pero no sobre las personas. No podemos dominar a una persona, no podemos subyugarla, que es lo que más se está viendo hoy en día, amado. Dios lo hizo a usted libre. Dios lo hizo a usted con creatividad, con dones, con talentos, con habilidades. Pero muchas veces no lo ejerce porque está esperando que alguien le diga qué hacer. Y Dios nos entregó ese poder. En el reino de Dios funciona así, opera así. Es de asombrarse uno cuando uno piensa que Dios le entregó a la iglesia, a nosotros la iglesia, el poder de echar fuera de una persona a los demonios, el poder para sanar a una persona de cualquier enfermedad, el poder.
para poder hacer un emprendimiento, tener una familia. Es asombroso que Dios nos conceda hijos para los que los tenemos. Tener hijos es lo mejor que nos puede pasar. Tener hijos y educarlos y formarlos y acompañarlos en sus diferentes etapas de la vida. Eso le transforma a uno la vida misma. Es confianza de Dios. Si uno tiene X cantidad de hijos, es la confianza de Dios. Cada hijo es un depósito que Dios pone en nosotros. ¿Cómo no agradecer todo eso? Y lo vemos muy normal. Lo vemos que, bueno, yo quise tener 3 hijos. Amén. Pero mire a ver si la ciencia puede crear un ser humano. Puede crear un robot, un androide, puede crear, ¿sí? Algo como una imagen, pero jamás con las facultades que tiene cualquier ser humano. Solo lo puede hacer Dios. Aún los neurólogos, ellos se asombran entre más estudian el cerebro humano, todo lo que lo compone, ellos más se asombran. Es que es increíble, millones y millones y millones de neuronas y cómo entre ellas se conectan. Que si una persona está triste, ellos ya saben, dice, le está funcionando tal neurona. Que si está alegre, le está funcionando tal. Que si está deprimido, le está funcionando tal. Y así sucesivamente. Ahora la ciencia descubrió la neurona que produce la depresión. Imagínense ustedes, lo que creíamos que era una enfermedad únicamente mental, resulta que es una neurona o varias neuronas que se conectan. Entonces, ahora hay operaciones para la depresión. Anteriormente era como el diálogo, como tratar de levantarle a la persona. Ahora resulta que es una enfermedad. Todo eso, Dios le ha dado la capacidad al ser humano. Por eso muchas veces la ciencia choca con la fe, porque dicen los filósofos que lo que no se puede comprobar no existe. Entonces ellos necesitan comprobar todo. Y la ciencia siempre va en contravía de la fe y que Dios nos haya entregado a nosotros ese poder. Quiero que incline por un momento sus ojos y ponga la mano en su corazón y diga, Dios, gracias por entregarme tanto poder. En tu reino yo tengo poder. Vamos, dígalo. En este reino yo tengo poder. Yo no soy simplemente alguien que obedece órdenes, sino que tengo la satisfacción de poder ejercer autoridad en este reino. Dígale, Dios, gracias. Ahora entiendo por qué yo puedo orar por un enfermo. Ahora yo entiendo por qué puedo reprender un demonio. Ahora yo entiendo, Señor, que aún la economía en mi vida debe cambiar, porque un embajador no va a otro país con el dinero de él. Un embajador va a otro país con el avión de ese gobierno, con el dinero de ese gobierno. El gobierno le paga el hotel, la estadía, la alimentación y todos los privilegios. Un embajador no va con su propio dinero, va con el dinero de ese reino que representa Dios. Aquí tenemos a nuestro mayor Nelson Pernet. Si nos permite, por favor, un momento, usted como soldado de la patria, como mayor que es de nuestro ejército nacional, cuando usted va con su uniforme, ¿será que nuestro mayor Nelson va simplemente así porque dice que yo soy soldado, que me formé y quise ponerme este uniforme? Ya no, ¿qué está pasando? ¿Qué tanto representa? Por favor, mayor Nelson, denos un poco de luz acerca de qué es representar el ejército. En este caso, nuestro ejército. Por favor, mi mayor, si se le facilita.
Pastor, buenos días. Un gusto Buenos saludarlos días. para todos. Amén. Claro, Gracias. señores, bueno, de acuerdo a las historias, todas las instituciones militares durante sus inicios, décadas y demás, pues han tenido como significado o para su posible identificación, pues unas prendas militares, unas prendas distintivas. En este caso, pues el uniforme es una prenda de uso exclusivo para el personal que integramos las fuerzas militares, los cuales, pues por sus insignias, sus condecoraciones, sus parches y demás, pues ya representan en cada uno de los militares su diferente rango, su grado, su jerarquía. Esto pues lleva para que de cierta manera uno pueda presentarse en, de pronto en diferentes instalaciones. No a todo el mundo se le permite, no es que tenga prohibido o no está prohibido, pero sí está restringido en este caso, digamos así, haciendo un símil en lo que el pastor nos quiere dar a entender, de que uno tiene restringido el ingreso a ciertos lugares, los cuales uno como en cierto grado no tiene la capacidad. Asimismo sucede. Cuando uno va, en este caso, a nivel internacional o al exterior, pues las diferentes embajadas que los invitan a los diferentes militares, a las diferentes capacitaciones y demás, pues ellos son los que prácticamente corren con el recurso para la capacitación. Entonces, todo esto es referente a diferentes convenios que se hacen entre las diferentes instituciones, ¿sabe? Unos pagan con un servicio, otros con una capacitación y así sucede, pastor. Pero Es- todo va es por cuenta del gobierno que invita. Exacto. Perfecto. Muchas gracias, Mayor Nelson. Entonces notemos, ahí tenemos más luz, más claridad. Lo que hace un representante de una institución. En este caso, esta institución militar. El gobierno que invita paga todo. A nosotros, Dios nos quiere respaldar todo. El problema nuestro es contar con nuestros recursos. Con nuestros recursos no vamos a ninguna parte, pero con los recursos del cielo, wow, se mueve todo. Por eso digámosle, Señor, gracias por hacernos parte. Pero ¿qué quiere Dios? Que esa persona tenga sentido de pertenencia. Sentido de pertenencia. Por eso es que cuando una persona tiene mayor grado de confianza, si llega a cometer un error dentro de ese rango, dentro de esos privilegios, pues el castigo también es severo, también es grande, porque lo hizo con una investidura que representaba una institución o un país. Porque tienen códigos, no mi mayor, tiene unos códigos fuertes. Por eso él dice, no que esté prohibido, sino que está restringido. Y a ellos les enseñan mucho las normas, porque ellos serán juzgados con una justicia penal militar más fuerte. O sea, no es el mismo castigo para una persona del común que para alguien que representa con un uniforme, con una autoridad, porque tiene muchos privilegios, pero también muchos deberes. En este reino de Dios, nosotros tenemos muchos privilegios, pero también deberes. El problema es que a veces nos quedamos solo en los privilegios. Dios está obligado a darme. Él se obliga. Él lo hace por fe. Él respalda su palabra, pero también exige de nosotros que cumplamos las normas establecidas en este reino. Quiero que anoten por favor lo siguiente y gracias, mi mayor Nelson, por abrirnos ese entendimiento, cómo es que se funciona en este caso en las Fuerzas Armadas. La palabra reino
la palabra reino, en hebreo, implican tres cosas. La primera, supremacía. Y supremacía quiere decir un reino que está por encima de cualquier otro sistema de autoridad. Supremacía, supremo. Segundo, soberanía. Y soberanía quiere decir que es un reino en el que su dimensión de potestad no tiene límites, porque es soberano. Y en tercer lugar, inconmovible, que a su vez quiere decir un reino establecido sobre fundamentos sólidos y que son eternos. Entonces, supremacía, soberanía y un reino inconmovible. No va a cambiar, no ha cambiado. Desde que Dios comenzó con Adán, con Eva, y siguió con Noé, siguió con Abraham, siguió con Isaac, con Jacob, con el pueblo de Israel, y así sucesivamente. Dios no cambia. Que Dios lo que hizo fue mejorar en el caso de la ley, porque la ley oprime. La ley son, haz esto y recibes esto. En la gracia es, cree en esto y recibes esto. Entonces, el hacer, porque el hacer era más fácil. ¿Desde qué punto de vista? La persona se dedicaba a hacer lo que Dios mandara y recibía como una recompensa. Entonces la persona estaba 100% segura que si hacía algo, en el caso de Noé, construir un arca, en el caso de Moisés, edificar un tabernáculo, en el caso de Salomón o de David, construir un templo, y así sucesivamente. Entonces la gente hacía cosas para recibir cosas. Ahora nosotros creemos en quién, en Jesús. Ahora creemos en quién, en su palabra. Creemos, como dijo el apóstol Pedro, Señor, en tu palabra lanzaré la red. En tu palabra. ¿Sí ve? No es en mi palabra, es en tu palabra. Y ahí comienzan a pasar cosas extraordinarias. Debemos considerar que cuando se dice inconmovible, nos está permitiendo entender que en este mundo existen cosas que tienen que ser removidas por el carácter de la temporalidad para dar lugar a lo permanente. O sea, en nosotros debe pasar algo, que éramos como ambivalentes, que éramos como inestables. Por eso la Biblia dice que nosotros somos como árboles plantados junto a corrientes de aguas, que damos frutos constantemente, que nuestra hoja permanece verde. ¿Por qué? Porque hay estabilidad. O cuando una persona empieza de aquí para allá, de aquí para allá, bueno, algo pasa. Algo no está bien en su mente, en su corazón, porque no está establecido. Entonces es removible. Y lo que no le gusta aquí, entonces cambia de lugar. Y allá dura otro poquito y vuelve y cambia de lugar. ¿Por qué? Porque no está en un reino estable, ¿sí? No está en un reino el tiempo que Dios quiere que esté ahí. En el reino del Señor, en el reino de Dios, amados, las cosas tienen carácter de eternidad. Por eso, todo lo que no pertenece a este reino es temporal, es pasajero y por lo tanto no puede ser considerado como parte de nuestras vidas. Vamos a leer en la segunda carta que el apóstol Pablo le escribió a los Corintios, capítulo 4, los versículos 17 y 18. Dice lo siguiente: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas.
Y nosotros andamos más por vista que por fe, desafortunadamente. Hoy en día se mide mucho, si usted es cristiano, en dónde está su casa, en dónde está su carro, en dónde está su familia, en dónde está su progreso, y así nos estamos midiendo. Pero el pueblo de Dios es un pueblo procesado, es un pueblo que pasa situaciones fuertes, pero todo mundo estamos diciendo, como dice el Salmo 42, a David le pasó, al rey David le decían, ¿dónde está su Dios? ¿Por qué le pasan a usted tantas cosas? Bueno, porque estamos en un reino donde las personas que hacen parte de ese reino son personas procesadas. Todo lo que está fuera del reino de Dios no puede tener esas tres características: la supremacía, la soberanía, ni ser inconmovible. Entonces son cosas que son removidas. El apóstol Pablo decía que las tribulaciones que vivimos en nuestro diario caminar son leves, son temporales, son momentáneas. Quiere decir que son pasajeras y removibles. Vamos a tomar como ejemplo a José, el hijo de Jacob. Dios le dio unos sueños y los dos sueños querían decir lo mismo. Dios le dio esos dos sueños. Y a José le empezaron a pasar cosas que no estaban dentro del sueño. La primera, que sus hermanos lo maltrataran, lo vendieran, que fuera a parar como esclavo a Egipto, que lo hubieran vendido, lo hubiera comprado Potifar. En la casa de Potifar acontece algo fuerte y va a parar a la cárcel, ¿sí? Y en la cárcel, allá fue olvidado, pero llegó el momento en que lo sacaron de la cárcel y vino a sentarse nada más y nada menos que en el trono de Faraón, como el segundo al mando de todo el país. La pregunta es, ¿por qué le pasaron todas esas cosas? Y quizá la pregunta no es por qué le pasaron, sino por qué José nunca se quejó. Usted nunca ve a José quejándose de sus situaciones. ¿Saben por qué? Porque él tenía la mirada en el sueño. Y en el sueño no estaba que los hermanos lo maltrataban. Entonces él dijo, eso es temporal, porque no estaba dentro del sueño. Cuando lo vendieron como esclavo a Egipto, él también soportó. ¿Por qué? Porque eso no estaba dentro del sueño. Cuando la esposa de Potifar lo hizo poner preso, él también lo aguantó. ¿Por qué? Porque no estaba dentro del sueño. Cuando fue a parar a la cárcel, allá, ¿él por qué soportó? Porque no estaba dentro del sueño. Amados, lo que no esté dentro de los planes de Dios para su vida, no lo acepte. No lo tome como algo que es que, ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasan tantas cosas? Mejor diga, ¿para qué? En lugar de por qué, diga, ¿para qué? Es porque Dios nos está preparando para cosas grandes, para cosas extraordinarias. Descanse en Dios, amado. No se aflija, no se flagele, no se torture usted mismo volviéndose como una víctima. No, Dios quiere lo mejor para sus hijos. Por eso cada día que usted recibe una palabra es para llevarlo a lo mejor, es para prepararlo, es para decirle, Dios no se está enseñoreando de usted para castigarlo, no, sino para prepararlo, porque Dios necesita que usted sea muy maduro para todo lo que le va a entregar. Porque muchas familias no funcionan, no pasan de 2, 3, 5 años. ¿Por qué? Porque no hubo madurez, no se preparó para ser una persona, un buen padre, una buena madre, un buen hijo. ¿Por qué? No se prepararon, porque llegaron sin fundamento, sin carácter. Y por eso hay cosas que no prosperan, que no pasa nada, porque la persona no se deja moldear. Entonces el apóstol Pablo decía, no, en el reino de Dios las cosas no son movibles. ¿Qué es lo movible? Lo que nos pasa.
Pero, por ejemplo, el Señor no va a cambiar. Él dice, yo quiero que ustedes estén conmigo en mi reino. Y el Señor Jesús fue a preparar morada para nosotros. Cualquier problema jamás será más grande que Dios. Y nunca se podrá comparar la felicidad y la bendición que implica caminar en este reino. Todo problema, todo lo que nos pase es circunstancial, todo es temporal, todo es momentáneo, pero el gozo que Dios da es permanente, porque nuestro gozo no depende de si tenemos dinero o no, de si tenemos salud o no, de si tenemos familia o no, no, es un gozo permanente. El apóstol Pablo decía, el gozo, ¿sí? El gozo que tengo yo no me lo puede quitar el mundo. Él lo entendió muy bien y por eso él decía, yo sé lo que es vivir con abundancia, pero también sé lo que es vivir en escasez. Por todo y por todo, decía él, me voy acostumbrando. Pero a lo último dijo, he terminado la carrera, he acabado, ¿sí? Ahora me está reservada la corona de la vida. Me voy a gozar por la eternidad con mi gran Dios. El único que tiene un problema eterno es el diablo, porque para él no hay redención, ¿sí? Pero a todo aquel que vive y cree, Dios le da entrada en su reino, acceso, nos otorga esa entrada a través del Señor Jesús, en donde todo lo que es temporal será cambiado por lo eterno, por lo permanente. El apóstol Pablo también decía que las tribulaciones eran momentáneas, ¿m? Que tiene la particularidad, cada tribulación, de producir en nosotros un peso de gloria que es cada vez más excelente. Se requiere madurez, pero la madurez se obtiene únicamente a través de circunstancias, de procesos, de situaciones que a veces no podemos ni siquiera nosotros manejar. Entonces acudimos a Dios. En en el libro de Hebreos se mencionan 4 claves para poder caminar en este reino inconmovible que hemos recibido. La primera, vivir una vida de gratitud, de gratitud. Y solo la gente agradecida puede ejercer autoridad en el reino de Dios. Dios nunca delega su autoridad en gente desagradecida. Un creyente agradecido es alguien que tiene una mentalidad transformada. Quiere decir que es capaz de actuar y de pensar como Dios piensa. Por eso la gente agradecida se hace confiable para Dios y como consecuencia de ello recibe de Dios autoridad. La gratitud expresa un nivel de valoración y de entendimiento de lo que hemos recibido. Alguien que no está agradecido de Dios es porque no conoce lo que de Él ha recibido y lo tiene en poco. Nadie puede estar agradecido por algo que considera que vale poco. Yo creo que a todos nos ha pasado. Usted de pronto dio un regalo que le costó a usted mucho. No sé si usted ha notado, cuando alguien le recibe el regalo y lo deja por ahí, y usted anhelaba que esa persona lo abriera, que esa persona se alegrara, ¿sí? Simplemente lo ven como normal, pero a uno le costó. En el caso del Señor Jesús, lo que hizo el Señor Jesús, dice San Juan capítulo 3, verso 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Y no valoramos eso. Es el mejor regalo que tenía Dios, su Hijo. ¿Quién de nosotros seríamos capaces de dar un hijo? Así tengamos muchos hijos, ni uno solo daríamos nosotros.
Pero el Señor, su único hijo, nos lo ofreció a nosotros. Lo hizo ser un ser humano. Es increíble, amados, el amor de Dios por nosotros. El hacerse como las criaturas. ¡Qué necesidad! Pero es que él quería era con un derecho legal quitarle el poder al diablo, el que ejercía sobre nosotros, para darnos esta libertad que ahora tenemos. Que usted pueda administrar un hijo. Porque ¿cómo nos entrega Dios los hijos? Por favor, anoten cómo Dios nos entrega los hijos. Primero, nos los entrega desnudos para que nosotros los cubramos. Segundo, nos los entrega ignorantes para que nosotros los eduquemos. Tercero, nos los entrega indefensos, débiles, para que nosotros los protejamos. Y cuarto, nos los entrega sin fe, para que nosotros se la enseñemos. Enseñemos la fe a creer en Dios. Es mucha confianza, es mucho poder el que Dios le otorga a su pueblo. En segundo lugar, en el reino de Dios es el servicio. Servicio es la marca que nos distingue a nosotros como hijos de Dios. El Señor Jesús dijo, yo no vine para ser servido, sino para servir, para servir. Y el Señor Jesús dijo, el que quiera ser mayor entre ustedes, que sea como un siervo. Por eso nosotros siempre decimos, estamos para servirle. ¿Sí? Porque aquí los importantes son ustedes, no nosotros. Ustedes son los importantes. Es como un médico que se prepara para servirle a la comunidad, al que llegue herido, así sea del bando enemigo. Los médicos hacen un voto de salvar vidas. No pueden ser personas que se rijan por una conducta política o religiosa, sino que ellos hacen un voto de salvar vidas. No interesa de qué bando sea, porque una persona sin ropa no representa a nadie, simplemente representa a la humanidad. Es la ropa la que nos distingue, es un uniforme el que nos dice de qué lugar, de qué bando somos. Entonces estamos para servir. En tercer lugar, en las normas del reino de Dios, es que es inconmovible. En este reino es inconmovible. Esto hay que reiterarlo muchísimo, de que acá las cosas no son que a veces la Biblia dice esto y mañana dice lo otro. No, siempre va a decir lo mismo. Somos nosotros los que interpretamos de diferentes formas. Pero este reino es para tener temor y reverencia. Y hablar del temor de Dios es hablar del respeto. Es mostrar con entendimiento que estamos dentro de las verdades de Dios. Pero hay cosas que obedecemos y hay cosas que no. Hay cosas que como que eso no es para mí, eso es para alguien, no, eso es para nosotros. Toca es buscar, nos toca es buscar en el corazón qué sí estamos obedeciendo y qué estamos obviando. Es que eso no es para mí o eso no es para este tiempo. ¿M? Y también en este reino de Dios, el temor a Dios debe ser permanente, debe ser permanente. A veces somos humildes, como alguien dijo, y es como un juego de palabras. Alguien decía, hay quien cambia cuando necesita algo. Hay quien solamente cambia, baja el tono de voz, habla con respeto, habla despacito, habla así como con sumisión porque necesita algo. Y eso se ve. Hay quienes solo cambian cuando necesitan algo, pero reciben lo que querían y vuelven otra vez a la altivez, a la soberbia. Entonces, en el reino de Dios hay crecimiento, hay progreso.
Uno no puede quedarse estático en el reino de Dios, como diciendo, no, aquí no pasa nada. Aquí pasan muchas cosas. Aquí pasan demasiadas cosas a diario. Cuando usted se arrodilla con un problema, usted se levanta diferente. Usted no es el mismo que se arrodilló. Usted ya es otra persona. Usted ya es otra persona. Por favor, permítanme hacer una última oración. Querido Dios, en el nombre de tu precioso y maravilloso Hijo Jesús, a quien le agradecemos esta vida que ahora vivimos en ti. Y agradecemos también, Señor, que nos expliques, que nos aclares qué es estar en tu reino. Y te ruego, Señor, que en el transcurso de este hermoso día, que antes que termine este día, Padre, se manifieste una gloria extraordinaria en nosotros tu pueblo, en nosotros tu iglesia, en nosotros tus hijos, Señor, que estamos ahora dentro de un reino de poder, de un reino de gloria, de grandeza. Te ruego, Dios, que si alguno de tus hijos está enfermo, que hoy, Señor, sienta esa sanidad, la reciba, porque en tu reino no hay enfermos, en tu reino hay poder, en tu reino hay salud. Que si alguien está falto de un recurso económico para cumplir un compromiso, Señor, que en tu reino, que empiecen a salir de esos ingresos poderosos de tu reino, Señor, que tú eres el que patrocinas la estadía nuestra aquí en la tierra, que seas tú obrando, Dios, y activando esos milagros financieros para que se puedan cumplir los compromisos que hay, Señor. Que si hay falta de alimento, de igual manera en tu reino no hay escasez, Señor. Que de tu reino vengan esas bendiciones y las podamos disfrutar, Señor, como tú quieres. Y todo lo que tu reino ofrece, que nosotros lo podamos disfrutar. Que no nos vaya a pasar lo que le pasó al hijo mayor, al hermano del pródigo, que estando dentro de la casa no disfrutó de todo lo que había. Señor, abre nuestro entendimiento por amor a tu nombre. Danos la capacidad de entender que en este tu reino no hay escasez, que en este tu reino los problemas son temporales, que en este tu reino, Señor, hay autoridad, hay gobierno, hay señorío. Y líbranos, Señor, de dominar a las personas, de tratar de nosotros ser los dueños de ellas cuando eres tú, Señor. En el nombre de Jesús, gracias por cada milagro que hoy se va a materializar, por cada respuesta que hoy le vas a dar a tus hijos, Señor, que están dentro de ese reino de poder y de grandeza. En el nombre de Jesús, muchas gracias por todo. Amén y amén. No sé si usted pueda darle un aplauso al Señor de agradecimiento por encima de su cabeza, aplaudirle a Dios y decirle, Señor, gracias, 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 gracias por todo. Amén, amén y amén.